Muy buenas. Ahora vamos a ver la clase 1 y el programa de la materia métodos numéricos, en donde vamos a estar Duarte Javier Alberto, Peralta Cintia Sidona y Ochoa Sebastián en distintas sedes y también interactuando en forma virtual. Propósitos formativos, tópicos y competencias. La idea de esta materia es aplicar métodos numéricos para tener soluciones aproximadas de ecuaciones, derivadas e integrales. Por otro lado, reconocer la posibilidad de simplificar estructuras complejas mediante la utilización de modelos. También se debe poder utilizar recursos computacionales para operar numéricamente al momento de resolver situaciones con métodos numéricos. Desarrollar un pensamiento lógico para reconocer la potencialidad de los métodos numéricos y en problemas que no admiten soluciones exactas. Los ejes temáticos son 6 y se van a basar en la solución numérica de ecuaciones, tanto ecuaciones como sistemas de ecuaciones. Vamos a ver aproximación de funciones y polinomios. En una tercera parte veremos derivación e integración numérica. ¿Sí? Y en el eje temático 4 se verá programación lineal. Quinto eje, modelización. Y el sexto es un eje recursivo, porque trata sobre los recursos TIC, y vamos a ir interactuando este sexto eje a lo largo de los 5 restantes. La bibliografía de referencia para la materia está en esta lista, pueden poner en pausa el video para tomar nota y buscarse los apuntes que la mayoría tenemos disponibles en el repositorio de la materia. Bien. Vamos con la clase 1, generalidades e introducción. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué son los métodos numéricos? Entonces, el análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para, a través de números y reglas matemáticas simples, resolver modelos matemáticos. A alguna gente le gusta decir modelos numéricos, en los cuales están aplicados a procesos del mundo real. Veamos un poquito cuáles son sus componentes. ¿Sí? Los componentes de un método numérico son un algoritmo, operaciones matemáticas simples, una forma de retroalimentarse, un error o tolerancia, ¿sí? Y la estabilidad numérica del mismo. En matemáticas, los procedimientos exactos o analíticos, conocidos como métodos directos, es decir, manipulación algebraica, teoría de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, etc., se ocupan de dar una respuesta exacta a un problema numérico. Los métodos directos tendrían un costo elevado incluso con la potencia del mejor computador disponible. Si los problemas que tengan cierto nivel de complejidad, por ejemplo, cuando la cantidad de variables del problema sea enorme o cuando existan diferencias de estas con la cantidad de ecuaciones planteadas, cuando esto no es posible, se utilizan métodos aproximados o iterativos. Entonces, un método iterativo es un método que progresivamente va calculando aproximaciones a la solución de un problema. En matemáticas, en un método iterativo, se repite un mismo proceso, mejora sobre una solución aproximada. Se espera que lo obtenido sea una solución más aproximada que la inicial. El proceso se repite sobre esta nueva solución hasta que el resultado más reciente satisfaga ciertos requisitos. A diferencia de los métodos directos, en los cuales se debe terminar el proceso para tener la respuesta, en los métodos iterativos se puede suspender el proceso al término de una iteración y se obtiene una aproximación a la solución. Entonces, sigamos con la lista de componentes de un método numérico y veamos de qué se trata un algoritmo. La definición más agradable y sencilla
puede ser una sucesión de pasos definidos que se ponen en práctica para lograr un objetivo o un fin específico. Tomémonos 15 minutos, pongan en pausa el video, ¿sí? Y definan en una hoja de papel un algoritmo para tomar mate o cocinar un estofado, lavar el auto, escribir un apunte en clase, preparar una docena de empanadas, conseguir una invitación a cenar, lograr ganar una elección. Comparen después entre ustedes los resultados que obtienen. Luego de un algoritmo aparecen las operaciones matemáticas simples. Para poder saber qué tipo de operaciones matemáticas simples vamos a utilizar, hay que definir primero una subclasificación. Hay problemas de tal complejidad que no poseen solución analítica, ¿sí? Después, hay problemas en los cuales existe una solución analítica, pero esta por complejidad u otros motivos no puede explotarse de forma sencilla en la práctica, ¿sí? Un ejemplo del primero, ¿sí?, sería poder descubrir, por ejemplo, un sistema de ecuaciones diferenciales que pueda describir un patrón de fisuración en una pared, ¿sí? Luego, un ejemplo del segundo caso podría ser, ¿sí?, alguna ecuación que intente describir la relación constitutiva de algún material frágil, como puede ser el hormigón o la madera, ¿sí?, en donde yo voy a tener una relación de tipo no lineal y que de alguna forma la puedo descubrir a partir de muchos ensayos experimentales. Bueno, después hay problemas para los cuales existen métodos sencillos, pero que para elementos que se emplean en la práctica requieren una cantidad de cálculos excesiva, mayor que la necesaria para un método numérico, ¿sí? Ejemplos pueden ser problemas que se resuelven en forma probabilística, ¿sí?, en donde se requiere un valor medio y una dispersión para poder acudir a la solución. Bueno, dentro de las operaciones matemáticas simples también se definen las aplicaciones que tengan que ver con los métodos numéricos. Pueden ser el cálculo de valores de una función, la resolución de sistemas de ecuaciones o de ecuaciones simplemente, ¿sí? Hay otros problemas más complejos como la descomposición espectral y en valores singulares, procesos de optimización, y después también hay evaluación de integrales o de derivadas, ¿sí?, en determinadas funciones en las cuales o es muy compleja la forma de la expresión analítica o no se conoce y se tienen solamente resultados que se puedan comparar. El método numérico tiene una forma de retroalimentarse. Entonces, en esta gráfica vemos un valor anterior que se inserta en una fórmula iterativa, ¿sí?, y logra un valor mejorado o actualizado. Se vuelve a iniciar el proceso de iteración tomando al valor mejorado como valor anterior, se lo vuelve a insertar en la fórmula iterativa y genera otro nuevo valor mejorado, el cual se puede ir insertando en el proceso iterativo las veces que uno quiere, hasta que se dé la convergencia. Bueno, después se dice que el método numérico presenta un error admisible. Acá, como para entender rápidamente, de forma visual, cuáles son los conceptos principales a tener en cuenta en lo que es la medición del error, son la exactitud y la precisión. Entonces podemos jugar y tener varias situaciones teniendo presente el orden de magnitud de la exactitud y de la precisión. A la derecha tenemos un caso en donde hay una exactitud baja, está muy lejos del centro de la diana, pero la precisión es alta porque los valores quedaron muy juntos.
¿sí? Entonces, en cada disparo, ¿sí? El lugar que ocupan dentro del tablero es muy cercano. Luego tenemos el otro caso. En el medio, exactitud alta, porque están más cerca de la diana central que en el caso anterior, pero los valores están muy dispersos, lo cual acusa un síntoma de precisión baja. Y después, por último, tenemos la situación ideal en donde tenemos exactitud alta y precisión alta. Alrededor del centro de la diana o dentro del centro de la diana, digamos, todos los valores muy cercanos unos a otros. Después tenemos los criterios de convergencia, ¿sí? En el orden de convergencia, los métodos numéricos de cálculo de raíces de una función son métodos iterativos. Es decir, si nosotros construimos la sucesión que va de x sub 0 hasta x sub k, se puede afirmar que el límite de la función f de x sub k, cuando k tiende a infinito, va a ser igual a 0. Por lo tanto, el orden de convergencia de un método está relacionado con la velocidad de convergencia de la sucesión con respecto a k. Este concepto es útil para comparar métodos. Supongamos que la sucesión x sub k converge a alfa que pertenece al campo de los reales. Decimos entonces que x sub k converge a alfa con orden de convergencia p si el límite del cociente entre los valores absolutos de la diferencia entre x sub k y alfa dividido el valor absoluto de la diferencia entre x sub k menos 1 y alfa elevado a la p da como resultado un valor lambda. Esto cuando k tiende a infinito. Y con lambda distinto de 0 podemos tener tres situaciones, en donde p sea 1, p sea 2 o p esté en un intervalo entre 1 y 2. Entonces, si p es igual a 1, la convergencia es lineal. Si p es igual a 2, la convergencia es cuadrática, ¿sí? Y si está entre 1 y 2, decimos que la convergencia es superlineal. Entonces, en función a cómo sea esta convergencia, podemos elegir diferentes métodos para resolver este problema de una ecuación. Entonces, por último, un método se dice de orden P si genera una sucesión que converge a la solución, con un orden de convergencia P. Cuanto mayor es el orden de convergencia, más rápido converge el método. Orden de convergencia. Se dice que un método converge con orden P mayor o igual a 1 si satisface la igualdad, que esto es lo que vimos en la diapositiva anterior, escrito de otra forma. Con este concepto se puede comparar la velocidad de convergencia entre diversos métodos para la resolución de la ecuación de f de x igual a 0. Además, volviendo al caso de un método de iteración de punto fijo, si g, una función g, pertenece a la clase c a la p con g' en función de r igual a 0, y valores de g a la p-1 en r y g sub p en r distintos de 0, entonces el método está basado en g de x y es de orden p. Después tenemos la aceleración de la convergencia por diferentes métodos. Uno es el método de Aiken, ¿sí? Pongan pausa, digamos, para revisar las ecuaciones. Y después tenemos el método de Stephenson. También pueden poner pausa y revisar la secuencia de ecuaciones. Ahora veamos qué es el error. Para poder definir el error tenemos que tener en cuenta
un valor aproximado y un valor real. Entonces, el valor absoluto del error va a ser la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Y cuando yo divido esa diferencia por el valor real, es que tengo el error relativo. Esto me lleva a dos tipos de errores. De truncamiento, ¿sí? Cuando simplifico procesos infinitos en un número finito de cálculo, corto alguna iteración, por ejemplo, o una serie de cálculos, entonces trunco el resultado. Después tenemos los errores de redondeo generados al guardar u operar con una precisión finita, por ejemplo, al representar números irracionales o periódicos, con un número limitado de cifras significativos, o al guardar en un ordenador la representación aproximada de un número, por no reposar la representación exacta de este número en puntos flotantes. Entonces, el error, como dijimos, ¿sí?, se basa en analizar la distancia que hay entre un valor real y su valor aproximado. Y cuando se refiere esto al valor real, es que obtenemos el error relativo. Después, por último, el método numérico consta de estabilidad numérica. La estabilidad numérica es una propiedad de los algoritmos numéricos. Describe cómo los errores en los datos de entrada se propagan a través del algoritmo. Esto es, en un método estable, los errores debido a las aproximaciones se atenúan a medida que la computación procede. En un método inestable, cualquier error en el procesamiento se magnifica conforme el cálculo procede. Métodos inestables generan rápidamente anomalías y son inútiles para el procesamiento numérico. Tenemos una imagen que más o menos retrata esto. Bueno, la primera actividad que planteamos o que proponemos para la clase 1 es elaborar un mapa conceptual que clasifique a los métodos numéricos y sus aplicaciones. ¿Sí? Puede ser de puño y letra, a mano alzada, en una hoja. No tengo problemas con eso. No tenemos problemas con eso. Utilicen como base los métodos que están descritos en el programa analítico de la materia. Luego, ordene un algoritmo, en un algoritmo, el orden de aparición de cada método en función al conocimiento previo que se requiere para poder desarrollar el tema de cada uno. Eso sería todo.